We have much to cover this morning. Tenemos mucho que cubrir en esta mañana. And so, shall we go ahead and get into it? Y vamos a entrar de lleno rápido a ello. You know, I had such a wonderful time last night getting reconnected Tuve un buen rato anoche con ustedes. and sharing insights from my journey. Say that again. Sharing insights from my journey. Y compartir algunas experiencias de mi travesía. And these were personal insights. Y estas son experiencias de mi travesía personal. Today I want to look at a bigger picture Hoy quiero hablar de una imagen más amplia todavía in terms of pastoral care. en cuanto al cuidado pastoral. This has been what I've done for many years, Esto es lo que he hecho por muchos años, working cross-culturally. trabajando con diferentes culturas. And in spite of these cultural differences, Y a pesar de la diferencia cultural, human need is the same. las necesidades humanas siempre son las mismas. I became a professor in New York City. Pude ser profesor en Nueva York. I have 45 hours of material Tenía 45 horas de material. on addressing pastoral care of sexual concerns. Y para intervención, ayuda pastoral en áreas de lucha sexual. We do not have 45 hours of opportunity today. Hoy no tenemos 45 horas para poder tocar este So tema. our limited time will not cover everything. Así que nuestra limitación de tiempo no va a poder cubrirlo todo. If you would like further detail of my material, Si necesita más detalles de mi material, the blue set and the red set of resource out there will cover this material. el material, la colección que es color azul y roja amplifica más el tema de hoy. Each set is 6 hours, Cada set son 6 horas individuales, professionally produced by a 10 Emmy award-winning man. producido profesionalmente por un ganador de 10 premios Emmy. You see me, Usted me you ve, hear me. me escucha, Each point is spelled out graphically. y cada comentario está descrito de manera gráfica. It's a total of 12 chapters or 12 hours of material. Son 12 horas de material. Schools use this, Las escuelas lo utilizan, recovery groups use this, los grupos de apoyo lo utilizan, clients use this for personal study. clientes personales lo utilizan para su So ayuda it has personal. broad application Así que tiene aplicaciones amplias. and will give you more detail than we have time today. Y va a cubrir más detalles de lo que podemos cubrir en el día de hoy. Though it is only in English, Aunque es inglés, most of you know English, la mayoría de ustedes saben as do inglés, your clients. así como muchos de sus clientes. And so I make that available to you. Así que hago esto disponible para usted. However, today, Por el día de hoy, I do want to address and emphasize some highlights hoy quiero hacer énfasis en unos aspectos bien importantes. to answer the question, Para contestar la pregunta, what works for you, Psy? ¿qué trabaja para ti, Psy? What helped you go forward? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? And this is emphasis too that helps my clients. Y esto también ayuda a mis clientes. Because church culture has had, well, various church cultures Hay varias culturas eclesiásticas emphasize certain que aspects. enfatizan varios aspectos. Some church cultures are into spiritual warfare. Algunas iglesias están con la batalla espiritual. Some church cultures offer support groups. Otras iglesias, grupos de apoyo. Some church cultures are very good at healing the interior. Otras son bien efectivas en la sanidad interior. But many churches do not offer a comprehensive understanding. Pero muchas iglesias no hacen un acercamiento integrado. You can cast out all of the demons that you want. Usted puede echar todos los demonios fuera que usted quiera. You cannot cast out your hormones. Usted no puede echar afuera los hormonas. You have to learn to be responsible for your mind and body. Usted tiene que ser responsable por su mente y su cuerpo. You can heal the broken heart. Usted puede sanarle el alma herida. That's not the same as conquering neurologically based life-controlling impulses. Pero eso no es lo mismo que controlar impulsos neurológicos que dominan tu So vida. today in our time, Así que en nuestro tiempo we hoy want an overview. vamos a cubrir por encima. Why you will remain sexually vulnerable ¿Por qué vas a permanecer vulnerable and sexualmente? what you can do about that. ¿Y qué tú puedes hacer con tal vulnerabilidad? We cannot get rid of the risks. No podemos eliminar los riesgos. We can recognize them and manage them more responsibly. Podemos reconocerlo y manejarlo de manera So responsable that we can have the advantage para tener la ventaja of addressing our humanity. de lidiar con nuestra humanidad. I talk about us. Hablamos de nosotros. I realize many of you are in care of others. Yo sé que muchos de ustedes están bajo el cuidado de otros. However, many caregivers
are very much vulnerable. Pero también otras personas que cuidan de usted son vulnerables también. We lose about 2,000 Christian workers in the United States every year due to sexual sin. Perdemos más de 2,000 obreros cristianos a causa del pecado sexual. At least that's one statistic I've heard. Eso es una estadística que he escuchado. And we also see an epidemic Y también vemos una of epidemia teachers having sex with students de maestros con sexo con los or estudiantes, doctors inappropriate with their clients. o los doctores en un acercamiento inapropiado con sus Therapists pacientes, get involved with their clients too. terapeutas involucrándose con sus And so we are pacientes. not invulnerable. Así que no estamos libres de riesgo. And I care about your welfare, not just those you serve. Y no solamente me preocupa tu bienestar, sino aquellos que también estás ayudando. And in my field of work, Y en mi campo de lucha, de trabajo, dealing with sexual problems, lidiando con problemas sexuales, you can appreciate how much I have awareness of the risks involved. es grandioso la concientización que tengo de los riesgos que involucra esta área. Every year, Cada año, Christian people get involved in service to help others, gente se involucra para ayudar a otros but they become victims of their own y vulnerabilities. vienen a ser víctimas de su propia vulnerabilidad. So the risks are real. Así que los riesgos son reales. So what we learn to help others will help us just as much. Así que lo que nos ayuda a aprender a ayudar a otros nos va a ayudar también a nosotros personalmente. Additionally, there was an interview Hubo también una in entrevista the U.S. magazine Newsweek. en una revista de magazine estadounidense, Newsweek, They interviewed caregivers, y entrevistaban profesionales de ayuda, doctors, doctores, lawyers, abogados, psychologists, psicólogos and y pastors. pastores. They asked them 2 questions. Le hicieron 2 preguntas. Number 1, La primera, have you ever been sexually attracted to somebody that you're serving? ¿alguna vez te has sentido atraído sexualmente a alguien que estás ayudando? 87% said El 87% comunicó, yes. sí. Now, that's no big surprise. Eso no es una gran sorpresa. That's 87% were honest. Eso significa que 87% fue honesto. The others are either lying, Los otros están mintiendo, in denial, están en negación or they are naive. o son ingenuos. Therefore, Por lo tanto, you know, the fact that we can be attracted to somebody el hecho de que tú sientas atracción por alguien perfectly natural es natural and should be y anticipated. debe ser anticipado. Attraction is not evil, Las atracciones no son diabólicas, but it can become evil pero pueden ser malas if it is cultivated si se cultiva y se nutre and if we cross y boundaries. cruzamos fronteras. Integrity is not the absence of attraction. La integridad no es ausencia de atracciones malas. Integrity is the proper management of attraction. La integridad es el manejo responsable de las atracciones Because inadecuadas. I've recognized attractions tend to be very temporary unless you keep cultivating them. Porque yo me he dado cuenta que las atracciones pueden ser temporeras a menos que no las nutras. So the fact that we can be attracted is not the big surprise. Así el hecho de que tú te sientas atraído no es gran sorpresa. Here's the shock. Aquí está lo impactante. The second question, La segunda pregunta. have you ever had sex with a client? ¿Has tenido sexo con algún cliente? 48% said yes. 48% contestó sí. Think about that the next time you go to the doctor. Piense en eso la próxima vez que usted vaya al doctor. I know, isn't that a surprise? ¿No es esto sorpresa? It just reminds me Me recuerda that in our efforts to help que others, nuestro esfuerzo de ayudar a otros, even the Bible warns us e inclusive la Biblia nos advierte, not to become trapped in sin with those we serve. que no seamos atrapados en los lazos del pecado con aquellos que queremos ayudar. So unless you know how to manage your world of risk, Así que a menos que usted no sepa manejar su mundo de your riesgo, risks are very high of being victimized. tus riesgos son elevados de ser una víctima. Okay. So we want insight. Así que queremos revelación. Why do we struggle? ¿Por qué luchamos? Why are we vulnerable? Porque somos vulnerables. What can we do about ¿Y that? qué podemos hacer al respecto? What works for me? Lo que trabaja para mí, What do I teach others? lo que le enseño a otros, Whether you're a psychiatrist sea un psiquiatra or an everyday worker, o un obrero de día a every día. human is sexual, Todo humano es sexual, every human is vulnerable. todo humano es vulnerable, God is the advocate, pero el Señor es and His principles help us manage our humanity. el que nos ayuda y sus principios ayudan a manejar nuestra So, humanidad. Here we go. Así que aquí vamos. You want to draw this. Usted debería dibujar eso si tiene una Now, página. I have this in a very nice PowerPoint Yo presentation. tenía esto una presentación en PowerPoint bien efectiva. I even have it in español.
Lo tenía hasta en español. Pero Pero I have learned aprendí that if I put it in que Spanish si lo pongo en español, on the screen, en la pantalla, you will write down all the details tú vas a escribir todos esos detalles and you won't listen to y me. no me vas a escuchar. So today, Así que hoy we will be in class. vamos a estar en la clase. Okay? Muy bien. So we have our biological influences. Así que tenemos nuestras influencias biológicas, We have our psychological influences. tenemos nuestras influencias psicológicas And we have the spiritual reality as well. y tenemos la realidad espiritual. 9 factors Hay 9 factores that contribute to our vulnerability. que contribuyen a nuestra vulnerabilidad. Okay, class, Muy bien, clase. tell me, Dígame, why are you guaranteed sexual vulnerability? ¿por qué está garantizado que vas a tener vulnerabilidad sexual? Vamos a Not just those you serve, not just the people you serve, no solo a gente que tú ayudas. but why are you guaranteed vulnerability? ¿Por qué está garantizado que vas a tener vulnerabilidad? Let's put answers up on the board. Vamos a poner respuestas en la tabla. We are human, but what does that mean? ¿Eso significa que seamos humanos? We have needs. ¿Tenemos necesidades? We have sexual. Do we have needs that are sexual? ¿Tenemos necesidades? We have ¿Tenemos desires. deseos? Where do desires come from? ¿De dónde salen los deseos? Aquí. And They come from needs, not necessities. okay, so you're talking about the fact that we have needs. We Tenemos- are human. Tenemos necesidades porque somos humanos. We have, therefore, certain kinds of needs. Tenemos ciertos tipos de necesidad. You describe accurately that we have emotional needs. Usted describió correctamente, tenemos For necesidades what? emocionales para, ¿de qué? For love. De amor. We talked about that last night, Hablamos de yes? esto anoche. I hungered. Yo tuve hambre. God made me to have hunger. Dios me hizo que tuviera hambre. Not just for food, for the body. No solo comida para el cuerpo, My soul, mi my alma, psychological well-being mi bienestar psicológico depends on investments from others depende de la inversión de otros that convince me I have value. que me convenzan de que soy valorado y amado. That sentence describes the hunger for love. Esa oración describe la necesidad de Love amor. is not feeling. El amor no es sentimiento. I don't need your emotions. Yo no necesito su emoción. I need you to convince me I have value. Yo necesito que me convenza de que soy valorado. Yes? ¿Sí? Isn't that what we describe as the hunger for love? Eso no fue lo que describimos como el hambre And de yet, amor. in the lives of my clients, Y en la vida de mis clientes, 90% of them, 90% de ellos they have been starved of love. han pasado hambre, han pasado sequía de amor. What does that mean? ¿Qué significa? They have never been convinced they are valuable. Nunca han sido convencidos de que son amados o valorados. Proverbs 27 verse 7 is an important psychological insight. Proverbios 27:7 tiene mucha revelación psicológica. It says what you already know. Dice lo que ya ustedes saben. To a man who eats a big meal, A un hombre que come una gran comida, dessert is no longer tempting. el postre ya no es tentador. But to a person who is starving, Pero para alguien que tiene hambre, even the bad thing tastes sweet. aún lo que es amargo sabe dulce. In modern language, En lenguaje moderno, bad love is better than no love. un amor malo es mejor que cero amor. Christian writer C.S. Lewis, El escritor cristiano C.S. Lewis, he takes the idea further. él lleva la idea más lejos. He says, Él comunica, your appetite will not tolerate to be ignored. tu apetito no va a permitir, no va a tolerar ser ignorado. You will satisfy it the right way or the wrong way. Tú lo vas a saciar de una manera correcta o incorrecta. It will never go away. Nunca se apartará de ti. So I say this, Así que yo digo lo siguiente. God does not criticize your craving. Dios no critica tu apetito. He made the craving. Él
permitió, Él construyó el Don't apetito. apologize for the craving. No pida perdón por el No apetito. shame for the craving. No hay avergüenza por el Just apetito. redirect the craving to the best source. Redirige el apetito a la fuente Even correcta. Jesus says to the sexually sinful woman Aún Jesús le dice a la mujer pecadora en living sexo, with her fifth partner, viviendo con su quinta pareja: I am the bread of life. yo soy el pan de vida. I am the living water. Yo soy el agua de vida eterna. Feed off of me. Llénate de mí, nútrete de mí. The implication? La implicación: If I do not feed on healthy si relationships, yo no me nutro en relaciones saludables, I will be driven to compensate with unhealthy yo voy a relationships. ser dirigido a compensar con relaciones no satisfactorias. But I will feed my hunger. Pero yo voy a nutrir mi necesidad. It will not go away. No va a desaparecer. Thus, Psalm 107 I mentioned last Es el night. Salmo 107 que mencioné anoche. God satisfies my hunger the right way. Dios nutre mi necesidad de la manera correcta. God does not criticize my craving for bread. He gives me better bread. Dios no critica mi necesidad de pan. Él me da el mejor pan. This is the number one emotional drive I find in my clients. Este es el indicador emocional número uno en mis clientes. They are hungry, Tienen apetito voraz. and rules do not make you feel loved. Y las reglas no te hacen sentir Church amado. service does not make you feel loved. El servicio de la iglesia no nutre The amor. only thing that convinces you of value is relationship connection. Lo único que nutre de amor son las conexiones íntimas, las relaciones. So that's why you can tell people, Así que usted le puede decir a la gente: that's wrong. eso está mal, They don't care. no le importa. It satisfies their hunger. Eso nutre su necesidad. And unless we give them better bread, Y a menos que no se le dé un mejor pan, old bread, bad bread is better than no bread. pan viejo, pan que es malo, es mejor que cero pan. So this exposes a deficit in church culture. Y eso lo que expone es que hay un déficit en la cultura eclesiástica. Services do not make you feel loved. Los servicios no nutren necesidad de Rituals do amor. not make you feel loved. Los rituales no te dicen que te aman. Knowing the right thing, Conocer lo que es correcto, having morality, tener moralidad, does not make you feel loved. no hace sentirte amado. Relationships make you feel Las loved. relaciones nutren esa And necesidad. this is where my clients are starving. Y aquí es donde mis clientes tienen They déficit. go to church, Van a la they iglesia, read their Bible, leen la Biblia, they know the right morality. saben la moralidad correcta. This is not saving them. Eso no les salva. Information doesn't save you. La información no te salva. Information equips you. La información te ayuda, But it's relationship that rescues you. pero es la relación la que te sana. Ours is supposed to be the relationship religion. Nosotros supone que tengamos la religión de la relación. How I connect to God Cómo conecte con Dios and everybody else. y cómo conecto con los demás. But most of church services do not address this need. Pero la iglesia no atiende esta necesidad. And maybe a Sunday service cannot. Y tal vez un servicio dominical no atenderá esto. But we must come up with other relationship systems where starving people can get better bread. Pero tenemos que crear otros servicios que la gente en necesidad, en hambre emocional, puedan tener relaciones que nutran. Therefore, home fellowship groups Así que los que son grupos de apoyo o células de hogar and support groups, y grupos de apoyo, these are the two most powerful compensations for the starving client. estas son las dos dinámicas más poderosas para nutrir a la persona necesitada. People who have a shared weakness and a shared goal share the journey together. Gente que puede nutrir y compartir una visión, una necesidad, pueden alcanzar la finalidad del They camino. offer each other acceptance Cada uno se nutre con aceptación and accountability y el rendir as cuenta they move toward the healthier path. hasta que caminen el camino de la sanidad. Does this make sense? ¿Esto le hace sentido? That's right. Okay. Now, very good. That was a very good first answer. Esa fue una muy buena respuesta. Why else are you going to struggle sexually? ¿Por qué también vas a tener luchas en lo sexual? What? We do. We have hormones. Tenemos hormonas. See. When you turn about 12, Cuando usted tiene 12 años de edad, between the ages of 12 to 17, de los 12 a los 17, your sex hormones
begin their effect upon your body, Las hormonas sexuales empiezan a tener un impacto en tu cuerpo, transforming the male or the female child into a man or woman. transformando el joven y la joven en un hombre, en una mujer. And between the ages of 12 to 17, Y de las edades de 12 a 17, these hormones increase 600%. estas hormonas van a aumento de un 600%. And these hormones are not released in your body every day in a little drip dosage for easy management. Y estas hormonas no salen de tu cuerpo diariamente o como por gotitas, But the glands release these chemicals in waves Pero- and rhythms and cycles. pero las glándulas desatan estos despegues hormonales en olas, en ciclos, en momentos. Some days the tide of hormones is low, no sexual pressure. Hay días que la marea hormonal está bajita, no hay la presión sexual. Other days the tide is high and you feel like a werewolf. Y hay otros días que la marea hormonal sube de tal manera que te sientes como el hombre lobo. That's not the devil. Eso no es el diablo. That's not a history of abuse. Eso no es un historial de abuso tampoco. That's just the power of these chemicals on your body, Este es el poder de unos químicos en tu cuerpo, creating sexual impulse. creando impulsos sexuales. Therefore, we must instruct Christians, Así que hay que orientar a los cristianos, especially our teenagers. particularmente nuestros You adolescentes. will feel sexual pressure. Tú vas a experimentar presión sexual. God will not take it away. Dios no te la va a quitar. It is not God's job to take away what He designed. No es la labor de Dios quitar lo que Él diseñó. It is our job to bow down and obey God and be responsible stewards for what we do. Es nuestra responsabilidad de someternos a Dios y ponernos en sujeción a Dios y tener gerencia de esos impulsos. Are you with me? ¿Va The conmigo? reason why I say this, La razón por la cual digo esto. my biggest audience globally is 18 to 30. Mi mayor audiencia son gente de 18 a 30 años. Here's what I've noticed about them. Esto es lo que me he dado cuenta. Not only are they peaking hormonally, No solamente tienen momentos picos del despegue hormonal, but they also are often dealing with a sense of shame. pero también están lidiando con un aspecto de Because culpa, de vergüenza. an older generation that leads them never talked about this stuff. Porque hay una generación de mayor edad que nunca les enseñó acerca de esta realidad. Pastors did not get up in the pulpit and instruct congregations how to address this responsibly. Los pastores, hubo una generación de pastores que no pudo atender esta realidad The biológica. implication La is implicación es, holy people shouldn't have problems like this. la gente santa se supone que no experimente problemas como And este. that's ridiculous. Y eso es ridículo. Human people do have this pressure. La gente espiritual tiene esta presión. God doesn't blame us for it. Dios no nos culpa por He eso. doesn't apologize for Él it. no pide perdón por And He esto. doesn't take it away to make our lives convenient. Y Él no lo quita para hacer nuestra vida He conveniente. gives us grace. Él nos da He gracia, gives us nos guidelines. da guías. He doesn't take it Y away. Él no lo elimina. We have to bow down and obey Nosotros nos sometemos y le and obedecemos. learn how to master the pressure. Y aprendemos cómo gerenciar esa presión. And so God is not mad, Así que Dios no está molesto. and we are not bad. Y no es que seamos malos. We are human. Somos humanos. That means vulnerable. Eso habla de And vulnerabilidad. we have to live with the pressure of our hormones. Y tenemos que aprender a vivir con la presión hormonal. But many young people come to the altar. Pero muchos jóvenes vienen al They altar. will cry out, Van a llorar. "Oh God, I don't want to offend you. Señor, no te quiero ofender. Take away these feelings. Quita estos Take sentimientos. away this struggle." Quita esta lucha. And God would Y say, el Señor va a decir, "No, no, I take away guilt, yo quito la culpa, not humanity. no la humanidad. And this is part of your Y humanity. esto es parte de su humanidad. So you have to grow up and become responsible Así for que it. tienes que crecer y asumir responsabilidad por esa Just realidad. because you have El feelings hecho de que tengas sentimientos does not mean you have to act on them. no significa que tienes que actuar a base de estos sentimientos. That's the evil counsel of the modern world. Ese es el consejo maligno del mundo moderno. If you have feelings, Si tienes you sentimientos, have to express them. tienes que expresarlos. And the world is a much unhappy place because of this. Y el mundo es un lugar más infeliz debido a esto. Does that make sense? ¿Le hace sentido?
So we have hormones, Así que tenemos hormonas and they make us feel sexual. y nos hacen sentir sexual. And that does not make us bad. Eso no nos hace malos. It just means we have to become responsible stewards for what we think and what we do. Eso significa que tenemos que asumir responsabilidad de estos impulsos y estos sentimientos, cómo And lo manejamos. every month you can plan it on your Y calendar cada mes usted lo puede planificar en su agenda when the hormones are in their rhythm. cuando las hormonas están en su ritmo. Make sense? ¿Te hace sentido? Okay. Why else? ¿Qué otra cosa? To release stress. Liberar tensión. So you were saying then that we experience stress Experimentamos of tensión various kinds, de diferentes formas and sex can become a vehicle through which we cope with stress. y el sexo puede ser un vehículo para lidiar y liberar la tensión. See, Sí. in fact, that probably brings us to the idea of sexual addiction. Y eso nos puede llevar al aspecto de las adicciones And sexuales. sexual addiction, like all compulsions, Y is neurological. Y todas las adicciones sexuales, como las compulsiones, tienen un aspecto neurológico. And that brings us to learning ways of coping. Y eso nos lleva a aprender estilos, técnicas. And when we learn ways of coping, Y cuando aprendemos estilos de manejar estos even if conflictos, they're not thoroughly effective or healthy, a menos que no sean, aunque no sean efectivos o if the saludables, coping mechanism relieves stress, si el estilo de tu manejar el conflicto te libera de tensión, we begin to learn that when I'm stressed, I will cope with this stress this way. y esto nos lleva a que cada vez que tengas tensión, este es el mecanismo que yo utilizo para Thus, liberar we la create tensión. patterns Y crea patrones of coping, de estilo de manejo de problemas. and this becomes a neurological problem Y esto se convierte en un aspecto, un problema neurológico, because we end up training the brain porque terminamos adiestrando el cerebro in unhealthy ways. en maneras inapropiadas. Yes? ¿Sí? When you have an orgasm, Cuando usted experimenta un orgasmo, what a wonderful way to cope with stress. qué experiencia más maravillosa para lidiar con la tensión. You know, when you have an orgasm, Cuando usted tiene un orgasmo, powerful chemicals fill your brain. unos químicos poderosos se desatan en tu cerebro. These are endorphins. Estos son endorfinas. They have the addiction capability of morphine. Eso tiene la capacidad adictiva como la morfina. And when these endorphins rush through your Y brain, cuando estos químicos se desatan en tu cerebro, they give you the orgasmic sensation. te da la sensación orgásmica. And when you have an orgasm, Cuando usted experimenta un orgasmo, your brain says, tu cerebro dice, wow, ¡wow! gracias. Thank you. That felt wonderful. Me sentí súper bien. But it doesn't stop there. Pero no para ahí. Your brain then says, Luego tu cerebro dice, do that again. hazlo de nuevo. Get me more of that. Dame más de eso. I like how that makes me feel. Yo me gustó como me hizo sentir. And so what happens when your brain experiences this pleasure, Y cuando tu cerebro experimenta este placer, it doesn't just say thank you. no solo dice It gracias, says, get me more of that. te dice quiero más And de then eso. it lowers inhibitions in the frontal lobe Y eso hace que las inhibiciones desciendan en el lóbulo frontal so that you are more likely to do it more quickly again. para que en la próxima ocasión lo hagas más rápido sin pensar And it sensitizes the brain. y sensibiliza el cerebro. It creates an association. Hace asociación. Wow, that brought me pleasure. Oh, eso me dio placer. There it is again. Ahí está otra vez. And look, there's more Y opportunity. acá hay más And see, oportunidad. here's another Y aquí opportunity. hay otra oportunidad. Get me more of that. Dame más de eso. Your brain Tu cerebro is wired está alambrado by God por Dios to gravitate para que gravite towards sources of pleasure. hacia orientaciones de placer. You automatically default toward pleasure. Usted automáticamente va a caer en la orientación al placer. Does that make sense? ¿Le hace sentido? In fact, some pleasures are very obvious. Hay placeres que son muy obvios. Chocolate. El chocolate. When you eat chocolate, Cuando usted come chocolate, it's like a baby orgasm Es in como- your brain. es como un orgasmo de pequeñito, pero lo es en tu cerebro cuando come chocolate. Women have always known this. Las mujeres siempre supieron de esto. Anyway, so when you eat chocolate, Así que cuando usted come chocolate, permanently you have permanentemente
caused your brain to recognize chocolate equals pleasure. Usted hizo que su cerebro hiciera la asociación. Chocolate es igual a placer. Even if you never eat chocolate again, Aunque usted no vuelva a comer chocolate you will jamás, never forget you liked it. usted nunca se va a olvidar que le gustó. Permanently in your brain is the association of pleasure. Permanentemente en su cerebro se formó la Now, asociación. sex is a powerful source of pleasure. Y el sexo es una poderosa fuente de placer. And when you have an orgasm, Y cuando usted experimenta un orgasmo, your brain does not judge it morally. tu cerebro no lo juzga moralmente. Whether you had an orgasm doing evil sex Aunque usted tenga un orgasmo teniendo sexo en pecado, or holy sex, teniendo sexo de manera en santidad, your brain doesn't care. tu cerebro no le importa. If you're committing Si adultery usted está cometiendo adulterio or looking at pornography o and masturbating, mirando pornografía y masturbándose, your brain doesn't care el cerebro no le importa whether it's immoral. si es inmoral o no. It cares that it brings you pleasure. Lo que le interesó fue que te dio placer. So the brain does not say, Así que el cerebro no dice, you're looking at pornography. está mirando cerebro. No pleasure for you. Pornografía, no hay placer You para only ti. have orgasms in holy matrimony. Tú solamente vas a tener orgasmos en la santidad del matrimonio. El cerebro no te habla así. I wish God had made it that way. Yo hubiera querido que Dios lo hubiera hecho así el We cerebro. would not be here talking. No estuviéramos aquí hablando hoy. Unfortunately, Desafortunadamente, in the fallen context en now, la naturaleza caída, we have orgasms under all kinds of evil circumstances. tenemos orgasmo en todas circunstancias malignas y diabólicas en contra de la voluntad de Dios. So missing God's intent Así que fallando, fracasando la intención de Dios, is still physically very pleasurable. aún así físicamente da placer. And an orgasm is a powerful reward even for destructive behavior. Así que el orgasmo es una recompensa poderosa, aunque sea destructiva la conducta. And the more you have an orgasm, Y mientras más orgasmo usted experimente, the more you keep doing it, más lo haces, you literally train your brain. literalmente adiestraste tu cerebro. This equals pleasure. Esto significa placer. The brain says then, El cerebro dice, go get more. búscame más. So the more you get, Así que mientras más the busca, more the brain says, get more and more. y el cerebro dice más y busca más And the y more busca you más. keep getting, Y mientras más busca, like digging a y ditch, busca haciendo como un hoyo en la tierra, neurologically, the deeper you go, neurológicamente más profundo se establece el patrón. reinforcing the pattern, Se refuerza el patrón, digging the ditch deeper, haciendo el hoyo más profundo, training your brain. adiestrando tu cerebro. And then if you become a Christian, Y si te vienes a convertirte como you cristiano, realize very quickly te das cuenta rápidamente the blood of Jesus washes away your guilt, que la sangre de Cristo limpia tu culpa, not the bad training. pero no el adiestramiento You negativo en tu have to cerebro. learn to cope in new ways. Tienes que aprender cómo lidiar nuevamente. But if you've trained your brain in old Pero si ways, adiestraste tu cerebro de manera equivocada, every time stress comes along, cada vez que tengas tensión y estrés, your brain will default toward the old pattern you've cultivated. tu cerebro va a ir directamente al viejo patrón que nutriste. You can have a brain full of cognitive theology, Tú puedes tener tu cerebro lleno de teología cognitiva. and you can know you're not supposed to do that. Y tú saber cognitivamente que tú se supone no hagas eso. But the want to do that remains. Pero el apetito de hacerlo Because permanece. that's how you've learned to cope with stress. Porque así aprendiste a lidiar con la tensión. With the stress of loneliness, Con la tensión llamada soledad, the stress of rejection, la tensión llamada the rechazo, stress of abuse, la tensión de un the abuso, stress of hunger for love, la tensión de necesidad de the afecto, stress of sexual tension. la tensión de la tensión If sexual. you've only ever trained your brain to cope that way, Si tú adiestraste tu cerebro solamente para lidiar de esa forma, then you're going to have to retrain your brain. vas a tener que readiestrar tu The blood cerebro. of Jesus doesn't do that by magic for you. La sangre de Cristo no hace eso mágicamente. And that's why people struggle. Y es por eso que la gente lucha. They know they shouldn't do it, Se supone, saben que no se supone que no lo hagan, but they still want to pero do lo it. desean hacer. That's not because they are bad, No significa que son malos, because they have trained themselves down these porque patterns. se adiestraron negativamente en And estos every patrones. time stress comes Y along, cada vez que hay un conflicto, una tensión, the brain only has one way of coping. el cerebro solamente tiene una forma de liberar. So we have to learn new ways, Hay que aprender nuevas formas, because life will always have stress. porque la vida siempre habrá retos y And we conflictos. have to learn to respond in healthy
rather than destructive Y es patterns. necesario aprender a responder de manera saludable, no destructiva. And what I just said in the last 15 Y minutes, lo que acabo de decir en hace 15 minutos, most pastors have never been trained to la understand. mayoría de los pastores nunca han sido adiestrados para comprender esta realidad. But the Bible does allude to this. Pero la Biblia hace mención de esto. Even we call it the war with the flesh, Lo que llamamos la lucha contra la carne, but it's not this flesh. no es esta carne, It's this flesh. es esta computadora. And most Christians are not trained to understand what to do about Y this. muchos cristianos no son adiestrados cómo lidiar con esta realidad. And so they go to church Así que van a la iglesia and they admit their need y admiten su and they necesidad want to do better, y quieren hacerlo mejor, but they find this war within them. pero tienen esta guerra interna. It's the bad computer programming. Es la programación equivocada en la computadora. New programming must offset the old programming. Una nueva programación sustituye la vieja And programación. even if you are trained and informed Y aunque usted esté entrenado e informado and you know what to do, y sepa lo que tiene que it hacer, takes 2 to 5 years minimum Puede- for retraining. puede tomar de 2 años a 5 años readiestrar el cerebro. And many people are not prepared for that. Y mucha gente no puede esperar ese In proceso. fact, it took more than 2 to 5 years to train you the bad way. Es más, le tomó más de 2 a 5 años adiestrarse en lo malo. What makes you think God will do magic to make it easy now that you need to do better? ¿Y qué le hace pensar que Dios va a hacer magia que te vas a poder readiestrar en menor tiempo? For God to take away the training, Para Dios quitar ese adiestramiento, He would have to erase memory and personality. tendría que borrar memoria y personalidad. He will not do that. Y Dios no hace eso. But He will enable us to train the brain. Pero Él nos va a facilitar, nos va a dar fortaleza para Because readiestrar if el you can cerebro. train your brain badly, you can train it the right way. Porque si tú puedes adiestrar tu cerebro para lo malo, puedes adiestrarlo para lo bueno But that también. requires the right information. Y eso necesita la información correcta. And we'll tell you about that after the break. Y le vamos a hablar de esto después del But receso. shall we continue? Vamos a continuar. Do you find this useful so far? ¿Le es útil lo que le estoy hablando? Why else will you struggle? ¿Por qué más vas a luchar? ¿Qué otras áreas de lucha vas a experimentar? Aquí? To fill the void, I would say yes, that's what we talk about, the hunger for love. There are Bien. different ways people describe that. Llenar un vacío, es verdad. That's right. Mhm. ¿Qué más? What else? Okay. I could not hear. Temptation. Tentación. And where does temptation come ¿Y from? dónde viene la tentación? Okay. From humanity. When you have a void, Yes. you feel it. But really, if you will, we've discussed that idea of void, hunger for intimacy. Hablamos de You're esa right. necesidad de vacío, está en lo correcto But en I esa wanna- área. When it's not emotional. When you try to feel something with a substance, but it's not emotion. It's a craving, a desire. Sí, pero... ¿Qué palabra temptation? Tentación. Where does temptation come? ¿De dónde? Ya, okay. ¿Dónde viene la palabra tentación? I want to go back to that issue. Voy a volver a eso. I'm less interested in the psychological for a moment. Deja que él siga. Deja que él siga. Él sigue. Está bien, él va a entrar en la línea ahora. Está bien, No, it's okay. I like your thinking. Me gusta lo que estás diciendo. That's why we're doing this, because we want clarity. Queremos claridad, que usted It's very Opere. important to have clarity. es importante tener la claridad. These ideas are right. Estas ideas todas están correctas. However, Sin embargo, there are 9 factors up on this board. hay 9 factores We've only looked at 3. y hemos visto solamente 3. She was on the right. I like the idea of the word temptation. Me gustó la idea de la That's palabra the tentación. clue. Esa es la clave. When you see something you like, you want it. You want to experience it, perhaps. Yes? Keep going. Keep going, class. Yes? Piense.
Well, we'll start with that in the spiritual column. En la parte espiritual, Human nature is corrupted. la naturaleza humana está corrompida. Now we have an investment of Christ in us, Tenemos una inversión de Cristo en nuestra naturaleza. but we still grow old, we get sick, and we die. Pero Yes? también cuando maduramos, envejecemos, nos enfermamos y morimos. The corruption still affects us biologically, La corrupción nos afecta en nuestra and we biología can assume y psychologically, también psicológicamente, even though spiritually I am now born again. aunque espiritualmente haya nacido de nuevo. But when I talk about corrupted human nature, Pero cuando hablo de la naturaleza humana que está I corrompida, basically mean this. I am weak, yo soy débil, and I am, let me see, my relationship with God is broken. y mi relación con Dios está rota. In Christ, this relationship is being repaired. En Cristo esta relación está siendo Well, reparada, it is repaired, es reparada, but still, I am so disabled by my fallen nature pero estoy tan discapacitado por mi naturaleza humana that even with God in me, que aún con Dios adentro, I can barely perceive Him. vagamente lo puedo percibir. ahí. Even with God in me, Aún con Dios dentro de mí, I can barely be nice to you in traffic. apenas puedo ser gentil con usted en un tapón en tránsito. I can have a head full of theology Yo puedo tener mi cabeza llena de teología, that I'm to love my que neighbor tengo que amar a mi prójimo and do good to my enemy. y ser bueno a mis enemigos. But you cross my will, Pero tú cruzas mi frontera and which nature will prevail? y la naturaleza débil en mí va a prevalecer. And that's true for the Christians. Y eso es verdad para el cristiano. So it shows you how disabled we are by the corrupted nature. Y eso muestra lo discapacitados que estamos por la naturaleza corrompida. So I should anticipate struggle, Así que debo anticipar luchas, including sexual struggle, incluyendo las sexuales, and underlying that, y debajo de ello relationship struggle, también luchas en las relaciones, because my nature is disabled and corrupted. porque mi naturaleza es débil y corrompida. My hope is in God, Mi esperanza está en Dios, not my performance, no en mi fuerza, because He has now impregnated me by His Spirit, porque Él me ha nutrido y llenado de su espíritu and He's doing a transformative work. y está haciendo una obra de It transformación. isn't completely finished yet, No está completada aún, but like a pregnancy, it gets more and more evident. pero como un embarazo se hace más y más The evidente. impregnation continues to influence me increasingly, La influencia de Dios empieza a impactarme de manera obvia, transforming me from glory to glory. transformándome de gloria en gloria. But I need that Pero transformation necesito la because transformación, my human nature is very corrupted. porque mi naturaleza humana está bien corrompida. Like God, Como Dios, I am creative soy creativo and can be noble, y puedo ser noble, but my corruption pero mi corrupción causes me to be bent toward darkness. me orienta hacia la tiniebla, Selfishness. hacia el egoísmo. Yes? ¿Verdad que sí? And not just me, but you too. No solamente yo, usted también. All of us. Todos nosotros. And thus we anticipate Y por lo tanto anticipamos struggles. lucha. Yes? When people say, I'm a new creation, Yo soy una nueva creación. I shouldn't be having these Se supone problems. que no tenga estas luchas. I say, no, that's not true. Eso no es verdad. But now you have a way to deal with them. Pero ahora tienes una forma, un medio de lidiar con ellas. And the problems do not take you from God, they push you toward God. Los problemas no te tienen que alejar de Dios, te tienen que acercar a Dios. understands it. Él entiende, He has begun the good work. Él comenzó la buena obra He will bring us through. y nos va a llevar. He understands this. Él entiende esto. So He's our hope. Él es nuestra esperanza. Now, why else? Yes. Nuestro pasado. Sí. Aquí. In these two columns. En estas dos columnas. But specifically, 80% of my clients, 80% de mis clientes they have histories of abuse, sexual, tienen historias de abuso sexual before the age of 12, antes de la edad de 12 años. and 70%, Y 70% they have histories tienen historias of verbal abuse de abuso verbal for a period of 5 to 7 years. por un periodo de 5 a 7 años. And 40% of my clients, Y 40% they have histories tienen historial of physical abuse. de abuso físico. So, Así que imagínense, my clients, mis clientes they have histories tienen historial where in their perception, que en su their percepción, experience, su experiencia, they were starved of value, pasaron crisis de afecto,
Most of them have been sexually violated before the age of 12. fueron abusados sexualmente antes de los 12 años de edad. They've been verbally and physically further Y abused. aún más, han sido abusados verbal y So físicamente. why would we expect normal when they have been denied normal ¿Y investments? por qué vamos a esperar que actúen normal cuando lo que han experimentado no ha sido normal? If their sexuality and relationships fail God's standard, Si la sexualidad y las relaciones fracasó el propósito de Dios en sus vidas, we don't excuse it, no es que lo justifiquemos, but we understand why. pero nos da comprensión It is unhealthy que es no saludable, to fail God's standards, que no podemos fracasar la meta de Dios. but how could they achieve God's Pero standards ¿cómo puede alcanzar el propósito de Dios when they've not been placed in a healthy position to achieve? cuando no hemos sido ubicados en una posición saludable para So this lograrlo? tells me as a Y pastor, esto me dice a mí como pastor to make disciples, que el hacer discípulos I have to understand the great need here. tengo que entender esta realidad. They can go to church. Pueden ir a la iglesia, They don't know what healthy relationships look no like. saben lo que es una relación saludable. They are hungry for love, Tienen hambre de amor, but they don't know what it pero is. no saben lo que es. They don't know how to get it. No saben cómo obtenerlo. And they're probably very wary, untrusting, Y también son muy suspicaces because they've been abused. porque han sido abusados. Therefore, how can they connect well? ¿Cómo pueden conectar correctamente? This is the challenge Este es el reto in many en congregations muchas congregaciones that many pastors are completely unaware que of. muchos pastores no entienden. They think that a couple of meetings a week Piensan que varias reuniones en la semana and pointing at moral y standards, señalando los estándares morales, that this will fix it. esto lo va a arreglar. People need complete retraining La gente necesita un adiestramiento completo in how they relate. en cómo se relacionan. And that requires real work Y eso requiere trabajo, beyond a Sunday service. más allá de un culto dominical. And many churches are clueless. Y muchas iglesias no tienen la idea. That's why I love coming to El Sendero de la Y Cruz. eso por eso no me gusta venir aquí. They get it. Lo They conocen, understand. lo entienden. And thus, they offer a more complete presentation of discipleship. Y presentan un aspecto más integrativo de lo que es el discipulado. Because they recognize these needs Porque reconocen estas necesidades and y de deliberately manera deliberada seek to serve those needs. buscan nutrir esas necesidades. Support groups, Grupos de apoyo, home groups, células del hogar, the ability to receive teaching like this. la enseñanza como esta. This is exceptional Esto es espectacular in much of church culture. en lo que es la cultura eclesiástica. That's why I love coming here, Por eso me gusta venir aquí, because it's strategic. porque es estratégico. It advances the kingdom Adelanta el reino de and Dios equips many y pastors equipa a muchos pastores with the advantage of insight con la ventaja de conocer y revelación that many Bible colleges and denominations do not que provide. muchas iglesias, muchas universidades no proveen. Therefore, Por lo tanto, we see clients vemos clientes who need compensation if they've been que starved. necesitan ser compensados si han pasado déficit. Isn't that what God gave me? ¿No fue lo que Dios me dio? I mentioned this last night. Lo dije anoche. God did not take away my craving. Dios no me quitó el apetito, He satisfied it the right Él way. lo nutrió de manera adecuada. When people say to me, Cuando la gente me dice a mí, aren't you still tempted to have sex with men? ¿no te sientes aún tentado de tener sexo con hombres? No, not really. Y yo le digo, no, no A realmente. couple of reasons Y why. hay algunas razones para ello. First of Lo all, primero, my hunger for male love is satisfied the right way. mi necesidad, mi hambre de afecto masculino se nutrió de manera correcta. I'm not walking around constantly craving Yo no estoy caminando continuamente buscando ese afecto, because I have healthy relationships with men that are in the right boundaries. porque tengo relaciones apropiadas y saludables con hombres en las fronteras correctas. I can enjoy affection. Yo puedo disfrutar afecto, I can enjoy friendship. puedo disfrutar amistad. I don't take it further, No lo llevo más lejos and I don't need y to no lo necesito ya to enjoy intimacy para lograr intimidad that feeds my craving. que nutre mi necesidad. And similarly, Y de manera similar, I've also had to learn to retrain my brain tuve que readiestrar mi cerebro. so that when I'm stressed, Cuando tengo tensión y lucha, I don't go looking for a sexual way to cope with it. para no seguir buscando solucionarlo sexualmente. Life is always going to be stressful. Life will always be stressful. La vida siempre va a haber conflictos y luchas. I can't change that. No lo puedo cambiar, But I can change how I react to pero it. yo puedo cambiar cómo reacciona ese conflicto. And we'll look at how we do that. Y vamos a ver cómo When esto we se return hace from break. cuando retornemos del Now, receso. before we go to break, Y antes de entrar al receso,
One more time. Una vez más. Why do you struggle sexually? ¿Por qué vas a luchar sexualmente? Sí. Es verdad. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Somos personas sexuales. Aquí, En nuestra biología, DNA. nuestro ADN, God wired you, Dios te alambró, programmed you te programó to reproduce the genetic code. para que reprodujeras el código genético. It is not your fault No es tu culpa that you want to do this. que tú quieras hacer esto. The human race depends on us doing this. La raza humana depende de que hagamos esto. The program is not so powerful that we cannot control it. El programa no es tan poderoso que no lo podamos controlar. But the program gives us sexual impulse, Pero el programa nos da impulsos sexuales, releases the hormones, desata los despegues hormonales, wires the brain alambra el cerebro towards sexuality, hacia la sexualidad and it creates within us y crea en the nosotros appetite, el apetito and also gives us the body y parts también nos da la parte corporal so that we can reproduce the que DNA. podemos reproducir el ADN. The second commandment to humanity. El segundo mandamiento a la humanidad. What was the first ¿Cuál commandment? fue el primer mandamiento? Don't eat the fruit. No comas el fruto. We didn't do so good. No lo hicimos Second tampoco bien. commandment, El segundo we've mandamiento done much lo better. hemos hecho muy bien. Second El commandment, segundo mandamiento, have sex, make babies. ten sexo y ten bebés, reprodúcete en la tierra. Okay, I'll say it in language you know. Yo lo digo en lenguaje que usted ya Be sabe. fruitful and multiply. Multiplicados y reproducidos. That's what it means. Eso es lo que significaba. It is the DNA mandate. Es el mandato del ADN. My point is, Mi punto es, don't apologize for your sexual feelings, no tenga que pedir perdón por sus apetitos sexuales. but be responsible Sea so they don't responsable. control you. Que no te controlen. And just because you have the impulse, Y el hecho de que tengas el impulso, not everyone will express it. no todo el mundo lo expresa. Jesus did not, Jesús no lo hizo, in spite of the Da Vinci Code. a pesar del código Da Vinci. Jesus did not marry and he did not have sex. Jesús no se casó ni tuvo And there are sexo. many single people in God's Y family hay muchos solteros en la familia who cristiana may also never express their que sexuality tal vez nunca expresen su sexualidad in a union with another person. en unión con otra persona. They may never produce children, Tal vez nunca produzcan hijos, but most humans will. pero la mayoría sí. And therefore, Por lo tanto, we can anticipate sexual struggle podemos anticipar lucha sexual because our programming por nuestra is programación. designed deliberately Está diseñada that we deliberadamente reproduce the que DNA. podamos reproducir el Now, ADN. there are some genetic problems. Hay problemas genéticos Isn't it interesting to notice? y esto es interesante saber. God made Adam first. Dios hizo al hombre primero. Out of the XY, you can extrapolate the XX. De ese repartimiento de cromosoma puede darse el XX de la So mujer. it makes genetic sense God started with the Adam to make the Eve. Así que hace sentido que Dios haya comenzado genéticamente con el Adán para luego hacer la Eva. We can ponder this philosophically later, but Podemos discutirlo filosóficamente. as you know, Como usted sabe, there are some men who have an extra female chromosome. hay hombres que tienen otra cromosoma adicional femenino. This is Klinefelter's, Esto es el síndrome Klinefelter, discovered by Dr. Klinefelter, descubierto por el doctor Klinefelter, 1952. 1952. Does it make the man feminine? ¿Hace que ese hombre sea más feminado? No. No. Does it make him homosexual ¿Lo or hace transsexual? homosexual o transexual? No. It makes him sterile. Lo hace estéril. I know men with this condition. Conozco hombres con esta condición, They're heterosexual, heterosexuales, married, casados, they have adopted children. tienen niños adoptados. And so the genetic flaw does not produce crisis in identity. O sea que la falla genética no produce crisis de Then identidad. there are some women, Y hay mujeres they have Turner syndrome. que tienen el síndrome Turner. They are XO. Es X0. Does this make them masculine? ¿Esto los hace a ellas masculinas? No. No. Lesbian? ¿Lesbiana? No. No. Transsexual? ¿Transexual? No. Tampoco. Makes them sterile. Las hace estéril. They have to take hormone supplements. Tienen que necesitan suplemento hormonal. My point in sharing Mi this, punto en compartir esto. the genetic code can be damaged due to fallen El humanity. código genético puede estar dañado por causa de la caída But humana. this does not automatically create identity confusion. Pero esto no crea In fact, crisis de identidad. 2 months ago, 2 meses atrás,
The American Psychological Association. La Asociación Americana de Psicología. This is the governing body setting Ese policies es el cuerpo que establece reglas y mandatos for mental health, para los profesionales de la salud legal and political a issues. nivel legal y político. 2 months ago, they said this. 2 meses atrás dijeron lo siguiente. Did you hear it? ¿Lo escuchó? They said Dijeron 30 years of research. 30 años de investigación. We now conclude Hemos concluido, there is no simple biological pathway to being homosexual. no existe un... In other words, people are not born gay. que ellos declararon, la gente no nace homosexual. Genetic research, La investigación genética, brain research, la investigación del cerebro, studies of hormones. estudios hormonales, After 30 years, después de 30 años, though we used to assume there was a biological predisposition, aunque asumíamos que había una predisposición genética, we now conclude hemos concluido there is no obvious biological influence making a person homosexual. no existe un compromiso genético que hace que una persona sea homosexual. See, the American Psychological Association Usted ve la Asociación Americana de Psicología, may begin to move back to true science instead of being so ideologically controlled. tal vez se mueva a lo que es pura ciencia y apartarse de lo que es políticamente correcto. For years, the ideology said, Por años la ideología "Oh, era, we must make homosexuality normal. tenemos que hacer la homosexualidad normal. To make it normal, Para hacerla normal, we must find a biological basis for it. necesitamos evidenciar lo que biológicamente es así. Because if it occurs in nature, Porque si es una crisis de naturaleza, then it is a natural es occurrence. una ocurrencia natural. And if it occurs Y naturally, si ocurre natural, we must normalize it. hay que normalizarla. This is enlightenment. Esto lo que se llama es But el this alumbramiento. is not good extrapolation. Pero esto no es una buena forma de explicar este fenómeno. G.K. Chesterton, Eh, G.K. Chesterton and C.S. Lewis, estas dos personas, C.S. Lewis y Chesterton, decades ago, décadas atrás, they used to debate the issue of biology determining behavior. debatían lo que la biología determinaba la conducta. This argument has been around many years before the gay issue. Este argumento estuvo por muchos años antes de la revolución That homosexual, biology predisposes behavior. que la biología predispone a conducta. But G.K. Chesterton and C.S. Lewis said this: Chesterton y Lewis dijeron, comunicaron, just because Mother Nature gives you predisposition el hecho de que la madre naturaleza te dé predisposición does not make it normal and natural to indulge. no lo hace ni normal ni natural para hacerlo. Mother Nature is not your mother. La madre naturaleza no es tu madre, She's your corrupted, fallen sister. ella es tu hermana corrompida y caída de And Mother naturaleza. Nature gives you many predispositions that are destructive. Y la madre naturaleza te puede dar muchas predisposiciones que son destructivas. Obesity, Obesidad, diabetes, diabetes, depression, depresión, compulsive behaviors. conductas compulsivas. We do not indulge these No es que las facilitemos y las because they queramos, are biologically induced. es que son inducidas biológicamente. We recognize instead that biology is corrupted, Al reconocer que la biología está comprometida, está and we corrompida, seek to address these corruptions. y enfrentamos estas corrupciones. See? ¿Usted ve? So right now science does not say genetics makes you homosexual. Así que la ciencia ahora no te está diciendo que la genética no hace homosexual. If you've heard that Si usted lo escuchó and believed that, y lo creyó, you've heard propaganda and theory. usted escuchó propaganda y teoría. But the science does not say Pero this. la ciencia no manifiesta esto ahora. It is not a choice to be homosexual. Tampoco no es una elección ser It homosexual. is developmental, Es un problema de desarrollo. and there are many Y hay factors. muchos factores. Whether you come from a marvelous family No importa si viene de un hogar estable or abusive, o de un hogar abusivo. regardless of biology, No importa la biología. there must be many factors that contribute toward Hay this, muchos factores que contribuyen. just like there are many factors that contribute toward any problem. Como hay muchos factores que contribuyen a cualquier problema.